Saludos cordiales, muy buenas noches. Este es el programa Hora 25. La seguridad social es un derecho. El Estado tiene la obligación de garantizar y hacer efectivo el ejercicio pleno de este derecho. El régimen de la seguridad social ofrece asistencia en áreas como la salud, la jubilación, riesgos de trabajo, planes de pensiones. Servicios como cesantía, Montepío, préstamos quirografarios e hipotecarios son los que concede justamente la seguridad social. El IES es la entidad responsable del manejo de estas prestaciones. Los aportes son 9,35% los trabajadores y 12,35% los empleadores. Hay una norma que obliga al Estado, o había una norma que obligaba al Estado a contribuir con un 40%. El IES es, por lo tanto, la entidad con mayores recursos en el país. El dinero con el que cuenta es líquido y las inversiones también le generan beneficios. El gobierno anterior usó descontroladamente la plata de los afiliados en afanes fiscales. En septiembre del 2016 se decidió, por arte de magia podríamos decir, la eliminación del registro contable de 2.507 millones de dólares. Ahora la Contraloría ha observado la decisión y claro, esto abrió una polémica. Nuestros invitados de esta noche aquí en Hora 25 son el economista Ramiro González, expresidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Carmen Corral, ella fue intendenta de seguros. Agradezco también la participación de Paulina Guerrero. Ella fue vocal del Consejo Directivo del IES. Y nos acompaña Joaquín Viteri, exdirector general del IES. Dejamos constancia que para el desarrollo de este programa fueron invitados el presidente actual del IES, la directora general del Seguro Social y los asambleístas oficialistas que participan en la Comisión de Asuntos Laborales y de Seguridad Social. Ninguno aceptó participar en este programa, en este panel. Martina, buenas noches. Buenas noches, Andrés, y bienvenidos todos. Son 3 millones de ecuatorianos los que contribuyen con los fondos de la seguridad social, pero 8 millones se benefician de sus servicios, que se consideran además un derecho básico a nivel internacional. La seguridad social ecuatoriana se compone de 4 fondos: el Fondo de Salud, el Fondo de Pensiones, Invalidez, Vejez o Muerte, el Seguro de Riesgos del Trabajo y el Seguro Campesino. De acuerdo a la ley, estos fondos deben manejarse de manera autónoma, es decir, por separado. Eso para evitar que si uno afronta una crisis, esta contagie a otro. Sin embargo, la ley no bastó para evitar un contagio de esa índole en la actualidad, pues la crisis del Fondo de Salud, que ha estado en la palestra pública desde el año pasado, afectó al de pensiones, que según algunos expertos en la materia afronta un problema de sostenibilidad futura. La crisis del Fondo de Salud detonó esta semana con un informe de la Contraloría que confirmó que el Estado le debe más de 2.500 millones de dólares. Además, fondos que el propio IES quiso eliminar de sus balances. El antiguo gobierno no solo afirmaba que esa deuda era incuantificable, sino que también decía que el fondo de pensiones tenía mayor solvencia que nunca. Yo tengo el mensaje telegráfico del señor Moreno porque nosotros no tenemos más que el Seguro Social. Augusto Romes, telegrafista y jubilado, como recuerdo de esta entrevista, nos regala un mensaje telegráfico que envió al presidente Moreno solicitando que se restituya el aporte estatal del 40% al fondo de pensiones que el Estado retiró en el 2015 a través de una reforma a la Ley de Justicia Laboral que la mayoría oficialista aprobó en la Asamblea. Y es que en aquel entonces el Estado venía acumulando una deuda con el fondo de pensiones por saldos impagos de ese aporte del 40%. El Estado no les paga una deuda. ¿Qué deuda? Que le estemos subsidiando las jubilaciones cuando tiene excedente en jubilación. Es una ficción contable.
porque si no hubiéramos tenido esa obligación, esa plata hubiera sido el gobierno central. Además de eliminar el aporte estatal que nutría las pensiones, se quitó al fondo el 4% de sus dineros con la resolución CD 501 para pasarlos a otro, el de salud. Eso pese a que el artículo 49 de la Ley de la Seguridad Social no lo permite. El gobierno justificó la operación afirmando que mientras el fondo de pensiones tenía superávit, el de salud tenía déficit. No hay superávit en pensiones de la Seguridad Social, hay reservas, porque se deben pagar pensiones futuras. El déficit o la falta de dinero en el Fondo de Salud debía cubrirlo el Estado, que históricamente ha sido quien paga al IES por la atención a jubilados y personas con enfermedades catastróficas. Esa misma deuda creció en los últimos años porque cambios en la ley ampliaron las prestaciones de servicios a personas que antes no los recibían y que no pagan la cuota total de la Seguridad Social, como cónyuges de afiliados, hijos de afiliados entre los 18 y 25 años y viudos. La sumatoria de la deuda al Seguro Social habría sido de 2.500 millones de dólares en el 2016, cuando el IES la eliminó de sus balances por considerarla incuantificable. Compañero, no es que desaparecen, lo que se decía es, básicamente, estos 2.000 millones de dólares son incuantificables. ¿Qué hace aquí? ¿Cómo verificas a quién atendiste, cómo atendiste? No de ahora, no de nuestro gobierno, sino de siempre. Los valores ya no están constando en los balances ni en el presupuesto del año 2017. Según los directivos del IES, la deuda del Estado no se podía calcular porque no existía un reglamento para aquello. Pero ese reglamento existió y se entregó a Rafael Correa. El reglamento de la ley sí existe en el escritorio del señor presidente, que se entregó el 14 de febrero del 2009. Aun cuando Correa decidiera guardar el reglamento, un informe reciente de la Contraloría determinó que su existencia no era un requisito para cuantificar y para pagar la deuda del Estado con la Seguridad Social. Que si la Contraloría decía que no hay que pagar, no había esa deuda. ¿Para qué está ahí el señor o la señora directora de la Seguridad Social si no es para defender los intereses de la Seguridad Social? Sin el 40% que el Estado solía aportar al fondo de pensiones y sin el dinero que le quitó para transferirlo al de salud, las pensiones estarían percibiendo 2.400 millones menos por año, según Morales. Ya vamos tomando las reservas, y si vamos tomando las reservas, a la vuelta de 4 o 5 años ya no hay reservas. Hoy la lucha de los jubilados porque el Estado pague sus deudas al Fondo de Salud de manera que no continúe tomando recursos del de pensiones ha rendido sus frutos con el informe de la Contraloría, que reconoce que la deuda existe y exige al Estado que la pague. La Contraloría es la Contraloría, pues la que ha emitido el informe. De manera obligatoria, yo tengo que hacer que se envíe un oficio al Ministerio de Finanzas solicitando los recursos. Cuando reciba la notificación oficial, tendrán que hacerse los análisis correspondientes para poder evaluar cómo mismo se está llevando a cabo este proceso. Si se determinarán o no responsabilidades administrativas o penales contra los funcionarios del IES que ordenaron eliminar la deuda de los balances y dejar de computar o cuantificar la misma, es aún una incógnita. Pero otra incógnita igual de importante es si en tiempos de crisis el Ministerio de Finanzas reconocerá la totalidad de una deuda de la que dependen miles de jubilados actuales y futuros que como Augusto han sido olvidados, pero que no olvidan.